Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este otro día más de vida que nos has dado. Te pido que seas tomando el control de cada uno de nosotros, seas tomando nuestros pensamientos y seas guiándonos, Señor amado, que seas tú hablando este día en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos a ser cada día mejor y siempre guíanos en el mejor camino. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos estudiando Hebreos. Bajo el título general de Superando lo Mejor, desarrollamos tal estudio. Y hoy en particular el título de la jornada número 10, hoy es la enseñanza 10, es Jesucristo superior a Moisés. Jesucristo superior a Moisés. Esta es la parte 10. Y permítame realizar un preámbulo al tema de hoy, destacando esto. Como sabemos bien, en los primeros capítulos estudiados de la epístola a los Hebreos, me refiero al 1 y al 2, hemos visto cómo su autor, hombre que permanece anónimo, pero innegablemente que tenía una inspiración divina para escribir lo que escribió. Y este autor desarrolla una argumentación progresiva que exalta la supremacía de Jesucristo como el centro de la revelación de Dios. Desde el inicio, establece que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. No solo en dignidad y función, sino también en naturaleza, obviamente. Por ser Jesucristo el Hijo eterno, por medio del cual Dios creó y quien sustenta la creación. Lo establece perfectamente Hebreos 3. Ok. Ahora bien, esta exposición que hace el autor de Hebreos es doctrinal, pero también es muy pastoral y asimismo se constituye en apologética. Y para quien no lo tenga claro, o lo haya olvidado o no lo sepa, hablar de apologética es hablar de los argumentos que usamos para defender la fe, para defender la doctrina. Ya que Hebreos como tal son argumentos apologéticos, pues el autor buscaba justamente afirmar la fe de aquella comunidad, de aquella iglesia naciente, que estaba en gran riesgo de volver al sistema religioso del judaísmo tradicional, porque estaba muy agobiada con los ataques doctrinales de los judaizantes. Entonces, en Hebreo se demuestra con solidez escritural que Jesucristo no es una figura paralela a las figuras del antiguo pacto, sino que en él se da cumplimiento perfecto y definitivo a lo que enseña y profetiza el antiguo pacto. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y avanzando hacia el capítulo 3, la argumentación se centra en una figura particularmente venerada por la fe, muy considerado por la fe judía. Estamos hablando de Moisés. Moisés es un gran legislador, un siervo fiel para el Señor. Moisés, quien representa no solo una conexión histórica con la revelación divina, sino también un punto de referencia teológico esencial para Israel, fundamental.
Al presentar a Cristo como superior, incluso a Moisés, lo toca Hebreos 3, 1 a 6, como lo vamos a ver ahora. El autor no degrada a Moisés, al contrario, exalta al Hijo. Mire lo que estoy diciendo, no está degradando a Moisés, está exaltando al Hijo de Dios, está presentando una dimensión real que tiene el Hijo de Dios, está presentando en una instancia como corresponde al Hijo de Dios, estableciendo un contraste claro entre el que sirve en la casa y el que la edifica. ¿Quién está en tal posición? Y Moisés no es degradado. Moisés es ponderado como lo que es, lo que representa en el plan de Dios, pero Cristo es revelado en la dimensión que le corresponde como hijo de Dios. Y esta comparación que se hace no pretende justamente, a ver, ¿cómo decimos? Abolir la herencia del Antiguo Testamento. Al contrario, pretende mostrar que Jesucristo es la plenitud de un Dios de vida que se profetizó y se venía revelando desde el Antiguo Testamento. Todo aquello que fue manifestado en sombras, figuras y tipos en ese antiguo pacto, ese viejo pacto, en los profetas, por los profetas, de quien hablaron los ángeles, el sacerdocio habló de él, Moisés, la ley lo hablaba de él. Encuentra ese cumplimiento real y definitivo en la persona del Hijo encarnado de Dios. En consecuencia, la epístola a los Hebreos se levanta, se erige, se edifica como un testimonio contundente de que Jesucristo no es una alternativa entre otras. Y atención con esto, Jesucristo no es una alternativa entre otras, sino la revelación culminante de Dios, el mediador del nuevo pacto, digno de toda fe, digno de toda confianza, en plena obediencia y ahora. Lo trascendente cobra una dimensión aún más profunda cuando el creyente se coloca frente al espejo de la verdad, una verdad doctrinal fundamental del Nuevo Testamento, que la presenta la epístola a los Hebreos. Y es allí donde el Espíritu Santo obra con esa maestría celestial, esa particularidad celestial que revela, develando, confirmando y reafirmando la identidad gloriosa de Jesús. Por ello, a través de una exposición progresiva, sistemática y bíblicamente fundamentada, el texto nos conduce a una comprensión más clara de la supremacía absoluta del Hijo. Esto es muy importante, muy importante. Lo que pasa es que Hebreo no solo ofrece información doctrinal, sino que se convierte en una experiencia de revelación, donde Cristo es presentado como superior a todo lo creado y conocido. Ángeles, profetas, Moisés, el sacerdocio levítico y el sistema antiguo de adoración. A todo lo que podía tener en su corazón y en su mente el pueblo judío. Y esta revelación no es teórica, es profundamente transformadora, porque en la práctica es transformadora. El creyente es invitado a permanecer atento ahí en primera fila, contemplando cómo la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu,
ilumina y exalta a Jesucristo como el cumplimiento perfecto de los planes eternos del Dios Todopoderoso. Esto es, como un resumen rápido. Miremos esto. Hebreos 1, 1 y 2 nos presenta a Jesucristo como superior a los profetas. Jesús es la revelación final y plena de Dios, más allá de los mensajes parciales dados por los profetas. Aún en su momento, claro. Hebreos 1, del 4 al 14. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es hijo, entronizado en autoridad, en señorío y adorado por los ángeles mismos, superior a ellos. Está encima de ellos, por encima de ellos. Hebreos 3, del 1 al 6, que vamos a ver hoy. Jesucristo es superior a Moisés. Y Moisés fue fiel como siervo. Pero Cristo es fiel como hijo sobre toda la casa de Dios. Y Hebreos 4, del verso 14 hasta Hebreos 5, 10. Y después un segmento del capítulo 7, del 1 al 28. Se muestra superior al sacerdocio levítico. Jesús es el sumo sacerdote eterno, de acuerdo al orden de Melquisedec, sin pecado y con ministerio celestial eterno. Hebreos 8, del 6 al 3. Jesucristo es superior al antiguo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto, mejor establecido y sobre mejores promesas, superiores promesas. Hebreos 9, del 11 al 12. Jesucristo es superior al tabernáculo terrenal. Su ministerio se realiza en el tabernáculo celestial, no hecha por manos de hombre. Hebreos 9, 13, 14 y 10 del 1 al 14 enseña que Jesucristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Su sacrificio es perfecto, único y final, eficaz para siempre, no repetitivo, se necesita. Y Hebreos 12, del 1 al 3, nos enseña que Jesucristo es superior en perfección a cualquier modelo de fe y obediencia. Como autor y consumador de la fe, Cristo es el ejemplo supremo a seguir. Tal superioridad. Dicho esto, vamos a la base bíblica que hoy nos acompaña, al fundamento bíblico de esta noche. Y le pido el favor a mi hermano Luis Vicente que leamos Hebreos 3, del 1 al 6. Perdón, aún tengo un poco de tos. Luis Vicente, por favor, Hebreos 3, del 1 al 6. Hebreos capítulo 3 del 1 al 6. Amén. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. 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 Qué pasaje tan hermoso. Qué pasaje tan hermoso, tan sublime. Y en efecto, esta escritura enseña con total vehemencia y claridad
cómo la encarnación de Cristo no fue accidental. El hacerse hombre no fue accidental, sino intencional y redentora. Estaba en el plan de Dios. Mire, Él no vino para salvar ángeles. Él no vino para salvar a los ángeles que habían caído. No. Él vino para salvar a los hijos de Abraham, a los hombres que estaban en condición de ruta al lago. Vino para salvar a todos aquellos que van a conformar realmente. Y este acto confirma su superioridad no solo por su origen celestial, sino por su obra sacrificial. La obra de la cruz constituye factor vital en este mensaje. Porque en Cristo, Dios no solo se reveló, sino que se acercó, socorrió y rescató a la humanidad caída por la obra de la cruz. Y digo rescató a la humanidad caída en el sentido que la salvación está abierta a todos los hombres, pero deben creerlo. Y esta verdad es un fundamento sólido para nuestra fe, esperanza y adoración, obvio. Debe ser. Por eso tenemos la esperanza viva. Estamos amados. Amamos y expresamos gratitud al Dios. De ahí que ese pasaje que ha leído el hermano Vicente, está en Hebreos 3, del 1 al 6, nos introduce a una figura central y venerada en la historia del pueblo de Israel, Moisés, y aún hoy sigue siendo así. Porque el autor de Hebreos, después de haber resaltado la gloria, divinidad y superioridad de Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, tal y como señala Hebreos 1, 1 al 2 y 4 al 14, y ahí en el 2, del 5 al 9, nos lleva ahora a contemplar a Cristo en relación con Moisés, ese gran legislador líder de Israel, un mediador del antiguo pacto, siervo fiel en la casa de Dios y un ejemplo de intercesor. Miren lo que dice Números 12, 5 al 8. Números 12, 5 al 8. Le voy a pedir el favor a Giovanni, con las buenas noches, mi hermano Giovanni, que leamos Números 12, del 5 al 8. Números 12, 5 al 8. Por favor, en lo posible, estemos ahí en Números 12, 5 al 8 todos. Escuchemos la voz de Giovanni. Adelante, hermano. Amén, mi pastor. Dios les bendiga a todos mis hermanos, mi pastor, en esta noche. Dios les bendiga. La Amén. palabra del Señor dice en números 12, del verso 1 al verso 5. ¿Sí, mi pastor? No, Números 12, 5 al 8. 5 al 8. Ajá, 5 al 8, discúlpeme, mi pastor. Dice la palabra del Señor entonces, en Amén. nombre del Padre, el Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparece en visión, en sueño hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verás la paciencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Aleluya. Amén. Gracias, hermano. Interviene Jehová. Y recordemos que el nombre Jehová en el Antiguo Testamento es el equivalente a Jesucristo del Nuevo Testamento. Se presenta a Aarón y a María, hermanos de Moisés, y les habla con una claridad total. Oíd ahora mis palabras. Trata de pensar por un momento que el Señor te dijera: oíd ahora mis palabras. Mucha atención a lo que voy a decir.
Mírame bien y atento a lo que voy a enunciar. Esto es muy importante. Lo que yo voy a hablar es muy importante. Palabras más, palabras menos. Sí, de este espacio. Oíd ahora mis palabras. Y plantea algo. Es un comparativo donde se exalta a Moisés. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Ojo, en visión. En sueños hablaré con él. Y eso lo relata la Biblia con muchos profetas. Ejemplo, Isaías, para citar un ejemplo. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Ok, perfecto. Cuando haya. Pero miren la salvedad que hace el Señor y la claridad, a lo cual llamó la atención para que escuchara lo que iba a decir referente a Moisés. No así a mi siervo Moisés, o sea, al siervo Moisés. A Moisés el Señor no le iba a aparecer en visión, ni le iba a hablar en sueños, no, sino que a él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Esa era la dimensión de la relación que tenía Moisés con el Señor. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y miren la pregunta con que termina este segmento. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, lo que está diciendo el Señor aquí, en lo que estamos en este momento ubicados, es en entender quién era Moisés. Esto es muy importante dimensionarlo para comprender la majestad de Jesucristo. Moisés es muy importante, sí. Moisés es altamente representativo, sí. Moisés fue un hombre escogido por Dios, sí. Moisés fue valioso para el Señor, sí. Pero mucho más es Jesucristo, que es el mismo Dios, quien escogió a Moisés, quien lo llamó. Jesucristo. En virtud de esto podemos entender mejor. Seguimos con el asunto de Moisés. Que Moisés expresó un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Y lo que pretende el autor de Hebreos aquí para dimensionarlo, vuelvo a citar la expresión dimensionar, es que Jesucristo está por encima de lo mejor que el hombre haya podido considerar o tener. Que Moisés está por encima de las mejores personas que el pueblo hebreo haya tenido en su liderazgo. Por más ungidas y fieles que hayan sido al Señor, Cristo está por encima. Porque Cristo fue quien las dispuso y puso allí. Por eso, reitero, es muy importante entender quién fue Moisés. Para poder asimismo dimensionar la envergadura y la dimensión eterna del Señor Jesucristo. Y acá se trata de subrayar el papel de Moisés como figura tipológica de Cristo. Moisés fue mediador de la ley, intercesor espiritual y modelo de liderazgo. Moisés no fue un líder más, no fue un profeta más. Con él el Señor tenía un trato especial. La forma como Moisés le respondió el llamado a Dios.
cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y las consecuencias, ya sabemos lo que pasó, lo que le pasó a María por jurar de Moisés. A través del análisis bíblico, estudio bíblico, y en consecuencia las reflexiones doctrinales, se resalta cómo la vida de Moisés constituyó un fundamento para Israel y lo es para la iglesia hoy. Sigue siéndolo así. Ha sido así. Seguirá siendo así hasta tanto la iglesia sea trasladada al cielo. Estamos haciendo énfasis en este momento en quién era Moisés, para entender la dimensión de la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Moisés representa una figura de gran peso profético, pedagógico y espiritual. Su papel como líder del pueblo hebreo de Israel, como legislador divino encargado por Dios, profeta e intercesor, lo convirtió en una referencia indispensable para comprender la progresiva revelación de Dios que termina en Jesucristo. Estamos hablando de algo muy interesante en el orden teológico, pero asimismo esencial en el fundamento doctrinal nuestro. Lo que implica Moisés, lo que representa para Israel Moisés, lo que es para la iglesia Moisés, no niega la centralidad de Cristo, sino que pone a Moisés como una figura tipológica cuya vida y ministerio apuntan hacia el cumplimiento mesiánico y la edificación de la iglesia. Jesucristo termina manifestando plenamente lo que Moisés en su momento expresó e incluso profetizó. Hechos 3, 22, 23, Joyce Smith, por favor. Joyce, por favor. Hechos 3, 22 al 23. ¿Tienes audio, mujer? Joyce. Que Joyce no me escuchó. Entonces vamos a ver. Por favor. Adelante. Es que adelante. tengo dificultades con el audio. Discúlpame, ¿cuál me dijiste? Hechos 3, 22 y 23. Pastora Rosaema, gracias por estar conectada a pesar de las dificultades de orden público en Calamar. Dios le bendiga y de verdad la gracia le acompañe y le prospere. A ver, Joyce. Hechos 3, 22 a 26. Con la bendición del Padre, del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. Vosotros sois Allá. Amén. Gracias. Amén. Moisés lo dijo, lo profetizó. El Señor vuestro Dios. Moisés está refiriéndose a Dios. Os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Se está refiriendo a Jesucristo. Y ese 23 es especialmente interesante. Y toda alma, atención, y toda alma que no oiga a aquel profeta.
Cuando dice todo alma que no oiga a aquel profeta, se está refiriendo a esto. Esa expresión no oiga quiere decir toda alma que no le crea, que no lo acepte, que no lo obedezca, que no lo siga, que no se sujete a él. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, o sea, perecerá. No se salvará. Lo que está diciendo. ¿Está hablando de qué? Del evangelio de la obra de salvación de Jesucristo y del único camino al cielo, al Padre, que se llama Jesucristo. Nuestra doctrina es esencialmente cristocéntrica. Y nuestra doctrina acepta e interpreta la vida de Moisés como una prefigura de Jesucristo. Lo estamos viendo. Moisés lideró la libertad del pueblo hebreo y lo guió para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Así como Cristo liberta al ser humano de la esclavitud del pecado. Por eso Egipto es un símil del mundo. Y el paso del Mar Rojo es un símil de la libertad que hay al nacer de nuevo y estar en Cristo, fuera de la esclavitud del pecado. Y eso es tan diciente, pero tan diciente, que Esteban, en su sublime sermón antes de ser apedreado, o incluso durante el momento de ser apedreado, recalcó a quienes le asesinarían esto. Hechos 7, 37, 40. Yubicet, por favor, con las buenas noches. Ahí también a Juan, Vanessa. Hechos 7, 37 al 40, Yubicet, por favor. ¿Tienes audio, Yubicet? Amén, mi pastor. Buenas noches para todos. Vamos todos a Hechos 7, 37, 40. Amén. Hechos capítulo 7, verso 37 al 40 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aleluya. Amén. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte y con nuestros padres y que recibió palabra de vida de darnos. Hermanos, Esteban, este sermón que reseña el capítulo 7 de Hechos. Esteban, consciente que iba a terminar muerto. Lo estaban apedreando, lo iban a apedrear. Iba a morir. Hace un recuento importante, una reseña histórica, pero muy, muy puntual en aspectos esenciales a quienes estaban frente a él. Ahí está figurando en esta. Muy importante. Ya que la escritura misma respalda el propósito eterno. El propósito eterno del Padre. O ese ministerio terrenal, delegado en Moisés. Y él no solo fue líder de una nación.
figura ética. Moisés entonces se constituye en el mediador del antiguo pacto mediante la entrega de la ley. Mediante la entrega de la ley. La entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Voy a tomar un toquito de agua. La entrega de la ley, ya en el Sinaí, se presenta como el mediador del antiguo pacto. Pero entendamos algo, que lo destaca bastante en el Nuevo Testamento Pablo en sus escritos. Por ejemplo, habla bastante en Gálatas. Entendiendo que la ley no se contrapone a la gracia. Al contrario, la ley revela el carácter santo de Dios y la condición pecadora del hombre. Y por tanto, revela la necesidad de un Salvador para el hombre. Y de ahí que la misma ley prepara el camino para el Evangelio y se constituye en un ayo, en una guía que conduce a la persona al Evangelio. De ahí que la palabra lo expresa así. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está en Gálatas 3:24. Por eso la ley es muy importante tomarla en cuenta en sus enseñanzas esenciales cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, hay componentes fundamentales que conllevan presentar la condición real del hombre. Cuando se habla de la condición del hombre sin Cristo, consecuencias del pecado y la paga de esa condición, que es la muerte, y esto habla del lago de fuego, esto es una eternidad sin Cristo, sin Dios, ahí está la ley obrando. Es una herramienta que usa el Espíritu Santo para convencer de pecado, justicia. Por eso, en ese orden de ideas, la ley expone el pecado, pero la gracia capacita al creyente, prepara al creyente por la obra del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios, habiendo nacido de nuevo, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí que Moisés, como portador de esa revelación, es piedra angular en la formación ética y espiritual del pueblo de Dios. Es muy importante. Muy importante. Esa expresión de la ley y en esa manifestación de la revelación divina. Y Moisés se constituye entonces, en virtud de todo esto que estamos diciendo, en un intercesor y líder espiritual incuestionable. Y su función intercesora es loable y quedó registrada en la Escritura. Ejemplar. Y nos presenta a nosotros un modelo a seguir. Ese Antiguo Testamento pondera en gran manera la autoridad espiritual y doctrinal de Moisés en ese ministerio intercesor. Es que este varón de Dios, mis hermanos, asumió tal responsabilidad ministerial y sacerdotal con profundo compromiso. La responsabilidad ministerial y sacerdotal de la intercesión. Con compromiso absoluto. Tal y como lo hace Jesucristo hoy en la dimensión que le corresponde a Jesucristo como intercesor ante el Padre por nosotros. Que Moisés se puso entre Dios y un pueblo rebelde. Es lo que hace el sacerdote. Y nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. Estamos llamados también a pararnos la brecha, a interceder por los necesitados. En este momento, la iglesia debería estar ante Dios intercediendo en favor de Israel.
pueblo del Señor está en guerra, está rodeado de enemigos. El mundo se ha levantado contra Israel tal y como la Escritura lo enseña. Y ha venido librando una batalla impresionante en los últimos meses. De octubre del año 20. Ha ido batallando prácticamente solo. El único que le ha dado la mano, inicialmente parcialmente y ahora último con decisión, ha sido Estados Unidos. Por convicción. Otros por conveniencia y parcialmente. Pero Israel es juzgado, señalado y condenado. Más escuchen las noticias convencionales y se va. Pero Dios respalda. Estar ahí en la brecha, viendo por Israel. Estamos llamados a bendecir al pueblo de Dios. A clamar por la paz de Jerusalén. Y tal vez hasta ahora estén cayendo misiles sobre Israel. Drones enemigos sobre Israel. Pero asimismo, la aviación israelí, el pueblo de Dios, ejército bendecido está obrando. Allá, en tierra de Satanás, allá se le metió la madriguera a Satanás, porque Irán en este momento representa las tierras de Satán. Y allá está el ejército de Israel luchando, peleando la buena batalla, guiado por el Dios de los cielos. Y lo que el mundo no quiere entender y la iglesia no quiere entender es que Israel está librando una batalla, no solo por la supervivencia de Israel, sino por la misma bendición del mundo. Donde Irán ganare esta guerra, nos iría terriblemente mal. Pero no la ha ganado, ya está vencido. Israel lo está demostrando. Gloria a Dios por ese ejército israelí, por esa inteligencia israelí, por esa obra que está haciendo el pueblo de Israel, porque lo está haciendo también en favor tuyo y en favor mío. Es lo que la iglesia no entiende y lo que las naciones del mundo no entienden. Hay que interceder por Israel, hermano. Dale gloria a Dios por Israel. Que Dios bendiga el ejército de Israel, le siga dando esas victorias, esa sagacidad, esa inteligencia que solamente Dios la puede dar para hacer lo que hacen. Y él lo dijo, el canciller alemán. Hace poco lo dijo. Israel está haciendo lo que nosotros no nos atrevimos a hacer y necesitábamos hacer. Y ahora se le van sumando. Ahora sí se le quieren sumar. Pero igual, no importa. Pero Israel está haciendo un trabajo necesario para ti y para mí. Israel, aunque no parezca, Israel está librando una batalla también en favor de la misma iglesia de Jesús. Con lo que está haciendo allá en Irán. Hay que interceder por Israel. Éxodo 32, 11 y 12 dice así. Éxodo 32, 11 y 12 dice así. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. Escucho. Intercesión. Que el Espíritu Santo nos convencernos, que nos revele de luz sobre la necesidad de interceder por Israel. El mundo, que alguien, y a quien puso Dios a pelear en favor del mundo, de ti y de mí, se llama Israel. Israel está peleando tu batalla y mi batalla también.
y es el pueblo de Dios y el ejército de Dios también allá peleando en favor tuyo y en favor. Hermano, la vida de oración, la defensa del pueblo y la humildad pastoral de Moisés hacen de este hombre un paradigma del ministerio pastoral guiado por el Espíritu Santo. Y se modela y mejora divinamente con la figura de Jesucristo. Por eso Jesucristo es superior a Moisés. Porque Jesucristo sí que empalmó todo lo que representa a Moisés, lo mejoró. Tan es así que en Moisés ante él se manifestó la gloria de Dios. Dios le reveló su gloria a Moisés. Y este es uno de los momentos más sublimes en la vida de Moisés. Ese encuentro con la gloria de Dios en el monte, tal y como lo relata la Escritura por allá en Éxodo 33, 8 en adelante. Es la manifestación del poder divino en la persona del Espíritu Santo para empoderar a su escogido y a los ejercicios de autoridad. Dios le permitió a Moisés ver su espalda, pero lo tuvo que esconder en la peña, y esa peña se llama Jesucristo. Pero lo empoderó. Lo empoderó. Voy a llamar a Pastora Edith, por favor. Éxodo 34, 29 y 30. Éxodo 34, 29 y 30. Pastora Edith, por favor, con la buena noche. Amén. Buenas noches, mi amado pastor, y para todos Dios les bendiga en esta hermosa noche. Éxodo 34, Sí, 29 y 30. 29 y 30 dice la palabra de Dios en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Amén y amén. Amén. Ese es un pequeño cuadro en condición humana, una pequeña manifestación de lo que en su momento a Jesucristo en su plenitud divina manifestaría con su... Tal era la presentación de Moisés de cubrir su rostro con él. Tomando como referencia este relato bíblico, el apóstol Pablo interpreta esa experiencia de Moisés. Pablo contrasta la gloria del antiguo pacto con lo superior del nuevo. La gloria que opera en los creyentes por el Espíritu Santo. Está en 2 Corintios 3, 7 al 8 y le pido el favor a Tatiana. Tatiana, por favor. Ay, buenas noches. 2 Corintios 3, 7 y 8. 2 Corintios 3, 7 y 8. ¿Tienes audio, mujer? Sí, pastor, espera un momentico que estoy buscando. Gracias. Tatiana nos va a leer 2 Corintios 3, 7 y 8. Y mire cómo Pablo presenta aquí la manifestación de la gloria de Dios en el creyente. Eso es un contraste muy interesante con relación a lo que se presentó con Moisés. Muy enfatizado. 3, 7 y 8. Sí, señora. 2 Corintios 3, 7 y 8. Muy enfatizado en el registro de Éxodo 34, 29 y 30 que acabamos de leer. En el rostro de Moisés. En el rostro, atención, en el rostro de Moisés. Externamente. Lo veía la gente.
Pero ahora mire lo que dice la escritura en 2 Corintios 3, 7 y 8 referente al creyente, a quien nació de nuevo. Adelante, Tati. Amén, dice. Y si el misterio de muerte grabado con letras Atención, en piedras fue con No, gloria. perdón, Tatiana. No misterio, ministerio. Ministerio, perdón, sí, perdón. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El 8. ¿Cómo no sería más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? Amén. Mire el contraste. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, dando de la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque Moisés iba a morir un día. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está hablando proféticamente de quien iría a nacer de nuevo, de quien nace de nuevo. Está hablando de ti y de mí. Y esto lo complementa. Ese capítulo 3 de 2 de Corintios habla del tema, lo va desarrollando Pablo, y lo remata en 2 de Corintios 3, 17 y 18, ya bajito, ya finalizando ese capítulo, de la siguiente manera. Y le pido el favor a Cristian David. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Por favor. Amén. 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice, Amén. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Transformados de gloria en gloria. Y contamos con el Espíritu Santo en nosotros. El templo somos del Espíritu. Entonces la manifestación de la gloria de Dios es diferente, pero no deja de ser importante dadas las características de cada uno de los momentos históricos del registro bíblico. Cada dispensación. Siendo así los hechos, Moisés anticipa la transformación espiritual que caracteriza al creyente lleno del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido sellado por el Espíritu. Moisés, tal es su trascendencia e importancia, que Moisés se presentó, hizo parte de quienes estaban acompañando a Jesús en la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Moisés aparece junto a Elías. Este relato está en Mateo, está en Lucas, está en los tres evangelios. Mateo, Lucas y Marcos. Y allí se representa la ley y los profetas, con Moisés y con Elías. Y ese episodio confirma la unidad de la revelación bíblica y su culminación en Cristo, porque está Cristo manifestándose en gloria. Está Moisés y Elías apareciendo allí. Elías que fue arrebatado. Moisés que murió. Miren las cosas. Elías fue arrebatado. Moisés murió. Jesucristo transfigurado. Y los discípulos del Señor que irían a constituir tiempo después los fundamentos de la iglesia y comenzarían a desarrollar la iglesia liderada por Cristo y edificada por Cristo. Pero allí hubo algo especial.
Y lo tomo de Mateo 17:5 porque es el que más claramente lo manifiesta de los 3 evangelios. Y estaba hablando Pedrito y hablando de las enramadas y toda esa cantidad de cosas. Mientras él aún hablaba, refiriéndose a Pedro, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, atención, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. El padre hablando del hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quien me honra y a quien honro. Quien me obedece y a quien respaldo. Quien me es fiel y a quien exalto. Eso es lo que está diciendo el Padre. A él oíd. Se lo está diciendo a los discípulos y con ellos a nosotros. Y son testigos de esa voz Elías y Moisés en la eternidad. Moisés. La importancia de Moisés para Dios. La presencia de Moisés en este evento ratifica su vigencia como testigo de la verdad. La verdad que se revela ahora, en plenitud, por medio de Jesucristo, el Evangelio. Es un fundamento del mensaje de salvación del mismo Evangelio. Por ello nosotros no podemos negar que Moisés fue uno de los grandes hombres de Dios, de los grandes. Él ocupa una posición singular en el registro bíblico. Y con ello le da un peso singular al propósito celestial con relación a la salvación. La vida de Moisés y ministerio de este hombre formaron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y el cumplimiento. Impresionante. Es que Moisés, hermano, no es solo una figura histórica. Moisés constituye un modelo espiritual. Él es un líder lleno del Espíritu, un intercesor fervoroso, un testigo de la gloria de Dios. El ejemplo de Moisés desafía a la iglesia a vivir con entrega, reverencia y poder espiritual. Nos desafía. Moisés no era cualquiera. No era cualquiera. Era Moisés. Valioso en sí mismo para Dios. Ejemplar para nosotros. Hermanos, por todo lo que hemos dicho, y hay mucho más para destacar de Moisés. Pregunta que se desprende de aquí es, ¿entendemos ahora mejor la dimensión de lo que era Moisés y por tanto la dimensión superior que implica Jesucristo al ser superior a Moisés? Porque Jesucristo, tipificado por Moisés en el Antiguo Testamento, es superior a Moisés. Y eso es lo que está reflejando Hebreos 3, del 1 al 6. Lo quiero volver a leer. Le quiero pedir el favor a Yubiset. Le voy a pedir el favor a Yubiset que ubique Hebreos 3, del 1 al 6, en una versión alterna. Y le quiero pedir el favor entonces en este momento a Luis Vicente que volvamos a leer Hebreos 3 del 1 al 6 en Reina Valera del 60. Y una vez termine Luis Vicente la lectura de Reina Valera del 60, Luis Vicente hace la lectura en una versión alterna. Hermano Vicente, por favor. Amén, hermano. Leemos la palabra del Señor. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Hasta el 6, hermano. Hasta el 6, bueno. El 4 dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora Yubicet, una versión alterna, ¿cómo dice? Mi pastor, ¿me puedes confirmar la cita? Hebreos 3 del 1 al 6. Ok. Entonces, en traducción lenguaje actual, Hebreos 3 del 1 al 6, dice lo siguiente. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara y él lo obedeció. Así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó, y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Verso 6. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros, y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Amén. Amén. Importante. Alguien preguntará, pero el hermano Daniel o el pastor Pinto, o el hermano Pinto, como quiera decir, está bien. ¿Por qué se centró en Moisés y no en Cristo? El Espíritu Santo nos conduce a centrarnos en Moisés para que veamos la trascendencia e importancia de Moisés. Pero por encima de Moisés está Cristo. Así que Moisés fue importante, Cristo está por encima de Moisés. Porque Cristo, Jesucristo, es el Señor soberano, creador de todo. Cristo también es Señor de Moisés. Si Moisés era tan importante y es tan importante y representa tanto hoy, mucho más aquel que lo creó, lo llamó, lo sustentó y lo mantuvo y lo puso a trabajar para. Estamos hablando de Jesús. Ahí lo dice. Porque toda la casa es hecha por alguno. Y quien hizo la casa se llama Jesucristo. Hebreos mismo nos dice en el capítulo 1, los primeros versos, que Dios, que todo lo hizo Jesucristo. Dios hizo todo por medio de Jesucristo. Y Juan nos habla que Él hizo todo para Él, para su gloria. Y Moisés es un hombre, y el hombre fue creado por Dios. Y ahí está Jesucristo como creador. Entonces, si lo vemos así, claro, Moisés es muy importante, pero depende de Dios, de Jesucristo. Entonces, miremos la importancia y trascendencia de Jesucristo como superior a Moisés. De tal forma que ese comparativo que hace el autor de Hebreos es impactante para los hebreos que escuchan en su momento. Porque para ellos era trascendente el modelo de Moisés.
Y cuando les presenta a Jesucristo como superior a Moisés y le da los argumentos, tratemos de entender un poquito lo que sucedió allí, en el corazón de los hebreos, en su mente, en su entendimiento, en su relación con Dios. Pero era necesario esto. Y aún hoy es necesario. Cuando se habla de que Jesucristo es superior a Moisés, veámoslo de esta manera. Sí, claro, hermano, Jesucristo es superior a Moisés porque Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Hijo de Dios y está bien. Pero la pregunta es, ¿sabes quién es Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Qué representa Moisés para Dios? ¿Qué representa Moisés para el antiguo pacto, para Israel, para la iglesia? ¿Qué representa Moisés? Bueno, esto y aquello. Pero cuando veamos un poquito a Moisés y entendemos mejor quién era Moisés, su relación con Dios, cómo lo ponderó Dios, cómo lo destacó Dios, cómo lo respaldó Dios, todo lo que hizo Dios a través de Moisés. Uy, ¿Jesucristo es superior? Porque Jesucristo es el Dios de Moisés. Entonces ahí en ese momento más de uno aterriza. Más de un judío aterriza. Más de un judaizante se queda sin argumento. Pero ante todo, más de un creyente se vuelve a doblegar ante Cristo, ante Dios, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Él es superior. Superior, absolutamente superior. Un voluntario que ore, dándole gracias al Señor por esta enseñanza, despidiendo esta jornada. Un voluntario, por favor. Santo Señor. Amén. Adelante. Señor Jesucristo, en esta noche, Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado tu palabra en esta noche, Dios. Te pedimos humildemente, Señor amado, que tú nos la reveles, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor, que podamos entenderla cada día, Señor, atesorarla en nuestros corazones, vivirla, Señor, amarla, Señor, honrarla, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te pedimos que nos des esa hambre, Señor, de leerla, Señor, de meditar en ella, Padre amado, de masticarla, Señor, de rumiarla, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a entenderla, bendito Dios, a practicarla, a vivirla, Señor. Te lo suplicamos, bendito Dios, para poder conocerte a ti, Señor, el dador de la vida, el único camino, Dios, al Padre. Gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, esta semana hasta la otra clase, bendito Dios, que tu presencia vaya con nosotros, Dios, y nos ayudes a meditar, Señor, en lo que estamos estudiando en este libro tan hermoso y tan precioso, Señor. Muchas gracias, Padre, gracias, Señor, por el portador de la palabra, Señor. Sigue iluminándolo, Dios, sigue, bendito Dios, fortaleciéndolo cada día, Señor. Y a nosotros también, los oidores, Señor, los aprendices, bendito Dios, que podamos, Señor amado, atesorar esta palabra, Dios, para sí mismo llevarla, Señor amado, y compartirla, Dios, a los que la necesitan, ese conocimiento hermoso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, ahora mismo, Señor. Amén y amén. 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 Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.